Millones de niños y niñas en todo el mundo son víctimas de abusos sexuales. En ocasiones son sus propios progenitores o algún familiar cercano quienes las cometen. En otras, un adulto desconocido será quien obliga a un menor a mantener algún tipo de comportamiento sexual, intentará seducirlo para hacerlo o colaborará indirectamente en que ello ocurra, permitiendo que un tercero lo lleve a cabo sin hacer nada por impedirlo. Soy Luis Moya Albiol, catedrático de psicobiología, y hago vídeos educativos y de divulgación científica sobre criminología, psicología y salud mental. El desarrollo de las nuevas tecnologías ha convertido Internet y las redes sociales en caldo de cultivo para que muchos agresores sexuales de menores puedan captar a sus presas. Para ello se ocultan bajo la apariencia en un perfil falso, pero también adoptan todo tipo de estrategias para cautivar y convencer al menor de que se le deje ver sin ropa o incluso teniendo comportamientos sexuales como masturbarse. También pueden tratar de que les envíe material audiovisual en el que ha registrado todo ello o incluso, en el peor de los casos, que acuda a una cita. Abusar de un menor no conlleva necesariamente a que se tenga contacto con éste, pues sería también abuso grabar un vídeo o hacerle una fotografía mientras está desnudo, masturbarse en su presencia, enseñarle los genitales o también el simple hecho de mostrarle pornografía. El abuso con contacto incluye los tocamientos y caricias, felaciones o cunilingus y la introducción de los dedos, objetos o el pene en la boca, vagina o ano del menor. Como bien sabemos, las consecuencias de los abusos son terribles para los niños y niñas que no son conscientes de lo que están viviendo. Además de repercutir en su autoestima y en la construcción de su propia personalidad, va a afectar al desarrollo cognitivo y emocional, pues les conducirá muy probablemente al fracaso escolar y al desarrollo de enfermedades mentales. No es por lo tanto de extrañar que las consecuencias del abuso produzca depresión crónica, estrés postraumático en el que se puede recordar o no que ha sido precisamente el abuso el que lo ha producido, o también otros trastornos de ansiedad. Y lo que es aún peor, las investigaciones científicas apuntan a que el hecho de haber padecido abuso aumenta considerablemente el riesgo de suicidio. Resulta difícil hacerse una idea exacta de la prevalencia de este tipo de abuso, fundamentalmente porque muchos casos quedan relegados al ámbito familiar y por lo tanto encubiertos. ¿Pero es lo mismo pedofilia que pedrastia? No todos los pedófilos son pedrastas, ni todos los pedrastas son pedófilos. Muchas personas confunden ambos términos y los usan indistintamente, y no es de extrañar que los medios de comunicación también lo hagan, pero hay una gran diferencia. Es por ello necesario, lo primero, clarificar estos conceptos. Hablamos de pedofilia para hacer referencia a la atracción sexual hacia un menor por parte de un adulto. Sería, por lo tanto, un trastorno de la preferencia sexual que se conoce como parafilia, pero se limita al deseo sexual. Quiero decir con ello que no lleva necesariamente a abusar de menores, pues cuando esto último ocurre hablamos de pedrastia. O sea, cuando alguien mantiene cualquier tipo de acto sexual con un o una menor, comete un delito de pedrastia, penado por la ley. Y es más, el pedófilo no tiene por qué ser pedrastra, aunque tiene mayor probabilidad de serlo que cualquier otra persona, ya que se siente sexualmente atraído por menores. Algunos pedófilos sienten mucho malestar y culpa por lo que sienten y desean, aunque no lleguen a cometer el abuso sexual. Son conscientes de que dando rienda suelta a sus deseos causarían un gran daño a los menores y harán todo lo que esté en su mano para no hacerlo. Por desgracia, se estima que entre el 40 y 50% de los pedófilos pueden llegar a cruzar la barrera entre lo que sienten y cómo se comportan, es decir, pueden potencialmente llegar a abusar de menores. Y son precisamente ellos quienes tienen más probabilidad de reincidir, mucho más que otros pedrastas que no sienten esa atracción por menores, es decir, que no son pedófilos. Tener este aspecto en cuenta en las intervenciones psicoterapéuticas del tratamiento de la pedofilia es fundamental, pues pueden servir para trazar un programa más específico en cada caso. Pero ¿qué puede hacer que alguien que no es pedófilo sea pedrasta? Es decir, ¿qué puede llevar a una persona que no se siente atraída sexualmente por menores a abusar de ellos? Pues hay diversas razones, algunas dentro de lo patológico, como sufrir un trastorno de control de impulsos, sobre todo del impulso sexual, o un trastorno antisocial de la personalidad. Se han descrito también otros condicionantes como el aislamiento de otros adultos, el alto nivel de estrés o la falta de experiencias sexuales que le llevan a buscar un sustituto. Aún es más, puede también originarlo la falta de habilidades sociales que impiden acercarse sexualmente a un adulto. Los delitos sexuales de pedrastas no pedófilos son más violentos que los de los pedófilos.
Según el Manual de Clasificación de los Trastornos Mentales, el DSM-5, se podría hablar de trastorno de pedofilia cuando se dan 3 condicionantes, lo que se conoce como criterios diagnósticos. El primero es que durante un periodo de al menos 6 meses hay una excitación sexual intensa y recurrente derivada de fantasías, deseos sexuales irrefrenables o comportamientos que implican la actividad sexual con uno o más niños prepúberes, generalmente menores de 13 años. La mayoría de pedófilos son hombres, aunque también hay casos de mujeres, y pueden sentirse atraídos hacia niños, hacia niñas o hacia ambos, aunque al igual que ocurre en las relaciones entre adultos, hay muchos más casos en los que la preferencia sexual es hacia menores del género opuesto. Algunos pueden sentirse además atraídos por adultos, mientras que otros únicamente por menores, a los que no conocen o con los que guardan algún tipo de relación. Y es tanto así que en un gran porcentaje de casos el abuso se limita al incesto, siendo los propios padres o familiares cercanos los que los cometen. En otras ocasiones proviene de una figura de autoridad del mundo del menor, como un maestro, un guía espiritual o un entrenador. Dada toda esta diversidad, se ha establecido una tipología de la agresión sexual que puede extenderse al caso de la pederastia. Y así se habla de pederastas pasivos, como aquellos que se muestran dulces e inocentes hacia los menores, ofrecen su protección y entrega y se comportan de forma asexuada en su interacción. En este perfil encajarían los pedófilos que no mantienen relaciones sexuales con otros adultos, viven en solitario y son miedosos. Sin embargo, los pederastas activos son violentos y muestran virulencia con las víctimas, tanto de índole física como verbal y psicológica. Buscan mediante sus actos ejercer el control y el poder. La segunda condición o criterio diagnóstico dice lo siguiente: el individuo ha cumplido estos deseos sexuales irrefrenables o los deseos irrefrenables o fantasías sexuales causan malestar importante o problemas interpersonales. ¿Y cuál sería el tercer criterio? Pues el siguiente: el individuo tiene como mínimo 16 años y es al menos 5 años mayor que el menor objeto de deseo o con el que se ha mantenido la actividad sexual. Es decir, no podemos hablar de trastorno de pedofilia cuando ocurre entre un chico de 17 años y una niña de 14, o entre una chica de 16 y un niño de 12. Este aspecto dificulta el diagnóstico del trastorno de pedofilia la primera vez que ocurre, pues suele aparecer entre la pubertad y la adolescencia. Podría ser debido al interés por alguien de edad similar y no al hecho de que sea menor, por lo que habría que considerar también el proceso madurativo, fundamentalmente a nivel físico y a nivel genital. ¿Qué penas imponemos a nivel legal tras un delito de pederastia? La actividad sexual entre un chico de 19 años y otro de 16 no puede ser considerado un trastorno de pedofilia, pero puede ser un delito en algunas jurisdicciones. Quiero decir con ello que los criterios legales pueden diferir de los psiquiátricos. Además, las condiciones para el diagnóstico aquí explicadas se adaptan a las culturas occidentales, pero no a muchas culturas que aceptan las relaciones sexuales, incluso el matrimonio y la maternidad o paternidad, a edades más tempranas que en Occidente, así como las diferencias de edad entre los miembros de la pareja. El capítulo 2 bis del título 8 del Código Penal Español está dedicado a los abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años. En concreto se especifica que quien realice actos de carácter sexual con ellos se enfrentará a una pena de prisión de entre 2 y 6 años por abuso sexual a un menor. Si además los actos se cometen con violencia o intimidación, la pena será aún mayor, de entre 5 y 10 años de prisión, ya que no se considerará un delito de abuso, sino una agresión sexual a un menor. Cuando el ataque al menor consiste en introducir los dedos, el pene u objetos extraños por la vagina, la boca o el ano, los castigos serán aún mayores. Una pena de prisión de entre 8 y 12 años para el abuso sexual y de entre 12 y 15 para la agresión sexual, pues en este último caso se ha llevado a cabo con violencia. Algunos supuestos adicionales de la ley establecen que se utilizarán las penas de mayor duración para aquellos actos en los que hay una relación de superioridad o parentesco, por ser, por ejemplo, el padre, el tío materno o un hermano mayor. Si se da el caso de que el autor no participa en los hechos y no tiene, por tanto, contacto con el menor, pero lo lleva a participar o a presenciar actos de carácter sexual, la pena de prisión será entre 6 meses y 2 años. Más concretamente, si ha de presenciar abusos sexuales, la pena sería mayor, de entre 1 y 3 años. Y por último, comentar que exhibirse ante menores también supone un delito, bien cuando lo hace uno mismo o cuando hace que se exhiba una tercera persona. En este vídeo he explicado la diferencia entre pedofilia y pederastia, así como las penas que imponemos. En el siguiente me centraré en el ciberacoso como práctica actual de ejercer la pederastia.